ha comentado la compañera Ana, aquí nuestra candidata, yo trabajo de abogado. A mí me gusta decir que yo trabajo de abogado, no que soy abogado. Yo no nací abogado, yo me hice después. Por tanto, yo trabajo de abogado y concretamente de abogado laboralista. Y dentro del abogado laboralista, también yo pertenezco, soy socio cooperativista y asesoro a otros socios cooperativistas. Y eso es importante por lo que ahora voy a poner, es un poco por lo que me han pedido que hable a continuación. Compañero Félix comentaba, hablaba del neoliberalismo y del ataque que estamos sufriendo desde el neoliberalismo a los servicios públicos, que es en lo que él se ha dedicado. El compañero ha comentado que esto empezó con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y con Aznar. Yo me remonto un poquito antes. La ola neoliberal empezó antes de Thatcher, empezó con Pinochet. Empezó con el ataque al gobierno de Chile de Salvador Allende. Empezó con Pinochet, ahí empezó el neoliberalismo. Y a partir de aquí viene todo esto, y a partir de ahí viene esta doctrina del shock, este ataque de doctrina del shock que estamos sufriendo nosotros, y que, entre otras muchas cosas, aparte del ataque a los servicios públicos, estamos padeciendo una reforma laboral brutal, muy salvaje. Esta reforma laboral se produce a muchos niveles, a un nivel de desempleo que ha comentado Ana, se produce un nivel de precariedad muy extrema. Estamos acostumbrados a un nivel de precariedad muy salvaje. Desde los años 90 siempre había mucho triunfalismo, ¿no? En España se está creando mucho trabajo. Lo que no se decía, o se decía poco, y los únicos que lo decíamos eran los de Izquierda Unida, es que había un porcentaje de temporalidad, de precariedad mucho más exagerado en el Estado español que en el resto de Europa. Por tanto, era una supuesta bonanza laboral con pies de plomo. Ahora esto ha cambiado, el desempleo es brutal, la precariedad mucho más brutal todavía. Ahora yo creo que Eduardo nos explicará, entre otras cosas, pues que los datos del empleo que son tan triunfalistas no son tan triunfales. Hay muchos contratos de tiempo parcial, hay muchos falsos autónomos, mucho trabajo en negro. La gente tiene mucho miedo porque tener trabajo hoy en día ya no es sinónimo de llegar a fin de mes. Todo lo contrario, hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que está en situación de pobreza y de miseria. Esto genera miedo, genera una mentalidad de esclavitud incluso. Lo que en el fondo se está creando es una situación de dependencia, pero no únicamente de dependencia económica, que también, sino sobre todo de dependencia también incluso psicológica. La gente está mendigando trabajo, la gente está mendigando unas condiciones laborales infrahumanas para tener alguna cosa, para poder ingresar para poder ingresar 4 duros. Evidentemente contra esto se tiene que luchar. La forma en que estamos más acostumbrados, o la forma, digamos, más clásica desde nuestra tradición, por la que hay que luchar contra esto, es la lucha por los derechos laborales. Hay que luchar contra la reforma laboral, hay que luchar por recuperar esos derechos laborales, hay que recuperar aquellas viejas luchas que ya parece que nos hemos olvidado, pero que hay que recuperar todavía, la de las 35 horas en reducción de salario, por ejemplo, recuperar las negociaciones del derecho a negociación colectivos con los colectivos, volver a dar protagonismo a los sindicatos, democratizar incluso a los sindicatos. Debemos tener claro que los derechos laborales no son únicamente cobrar más o tener más tiempo de ocio, etcétera, sino que sobre todo los derechos laborales dan poder al trabajador. Por un lado porque ingresa más dinero y por otro porque también tiene es más dueño de su vida. Contra más derechos tiene un trabajador es más dueño de su vida y es menos dependiente. Y esto no es únicamente una cuestión económica, es también una cuestión psicológica, es una cuestión de empoderamiento. El compañero habla de servicios públicos. Hay una cosa que tampoco se tiene muy en cuenta muchas veces, que es que los servicios públicos y las pensiones también son salario. También son salario. Las pensiones es un salario diferido en el tiempo. Estamos cotizando ahora para la pensión que cobramos en el futuro, por si tenemos una enfermedad, para esa invalidez que podemos llegar a tener. Eso es salario también. Cuando bajan las pensiones nos bajan el salario, a todos. A todos. A mí me bajan el salario, aunque yo no soy pensionista, yo no estoy cobrando una jubilación. Pero si baja la jubilación, los que están jubilados ahora, a mí me están bajando el salario, me lo seguirán bajando más en el futuro.
Los servicios públicos también. Servicios públicos son servicios indirectos, porque con mi salario también estamos pagando también estos impuestos que están financiando a los maestros, a los bomberos, a toda esta gente, digamos, que están proporcionando estos servicios. Estas son, como decía, primera parte, la lucha, digamos, más clásica, que es la lucha por servicios públicos, la lucha por los derechos laborales. Hay una segunda vía de empoderar a los trabajadores y de darle más poder delante de esta ofensiva del neoliberalismo más agresivo, que, insisto, empieza con Pinochet, que es la que yo quiero proponer, que es el cooperativismo, que es algo, digamos, más difícil, mucho más difícil, y que también implica que el trabajador pueda empoderarse, puede tener más poder enfrente del capital. A mí me gusta recordar, aquí también el compañero hablaba se remontaba a 200 años atrás, yo también lo voy a hacer. El cooperativismo, siempre se dice que el punto inicial o lo que inaugura el cooperativismo es lo que llamamos los pioneros de Rochdale. Rochdale es un pueblo de Inglaterra donde se dice que es que nació la primera cooperativa. Esta cooperativa nació en 1844 con 27 hombres y una mujer que fueron despedidos. Y al ser despedidos, lo que hacen es montar un nuevo tipo de empresa que hasta entonces nunca se había visto. Lo hicieron precisamente para no tener que depender, no tener que mendigar trabajo, no tener que depender de un señor con dinero que les pagara un salario. Entonces se organizaron de otra forma distinta, en régimen de asamblea, de manera que todos, que la principal aportación que realizasen no fuese en dinero, que esto era el capitalismo clásico, sino en trabajo. Lo importante era el trabajo. A partir de aquí, esta nueva forma de organizarse, donde no existía diferencia entre el empresario y el trabajador, porque el trabajador era empresario al mismo tiempo y se organizaban siempre en asamblea, bajo el criterio de una persona un voto, sin tener que dar poder a cada persona dentro de esa asamblea en función del capital, porque no era en función del capital, sino era en función de la persona que tiene poder en esa asamblea. A partir de aquí dieron forma a una serie de principios que son antagonistas, son bastante opuestos al capitalismo de toda la vida. Por ejemplo, la cuestión es que esta cooperativa, la lucha de los trabajadores organizados en cooperativa, luchan por cooperar, es decir, no competir, cooperan, no compiten entre ellos de forma solidaria para dar lugar y para ganarse la vida por sí mismos. Superan la dependencia del capital, no dependen de un empresario, dependen de sí mismos. Dependen de sí mismos. Se relacionan entre ellos entre iguales. No hay diferencias ni en razón de sexo, ni por razones de dinero, etcétera, etcétera. Sino que en la asamblea todos son exactamente iguales, el voto de cada uno vale igualmente uno que es el de una persona, independientemente del dinero e incluso del dinero que se aporte a la propia cooperativa. Es una opción colectivista y no individualista. Es colectivista, es decir, la cuestión es que las decisiones se toman siempre entre todos y no existe una lucha constante entre nosotros para conseguir llevarse, digamos, el pollo a casa de cada uno. Es una opción en favor del trabajo. Siempre que se habla del antagonismo entre el trabajo y el capital, pues aquí se hace una apuesta por el trabajo, es decir, el dinero por sí solo no vale nada. Yo aquí pongo un euro y esto es un trozo de metal, digamos, esto no vale nada, esto vale en función del trabajo, en función de lo que se crea, de la fuerza de trabajo, de los objetos, de los servicios, de lo que se va produciendo. Eso es lo que crea valor, eso es lo que da valor a un euro y a cualquier cosa, y esto es en principio lo que se le da dinero, hasta tal punto que a pesar de eso el dinero no deja de ser necesario y a pesar de eso no deja de ser necesario aportar un capital a la cooperativa, pero hasta tal punto se da predilección al factor trabajo por encima del factor capital que el socio de una cooperativa cuando se va
sea por cualquier motivo, por jubilación o porque se quiere marchar, se lleva el capital consigo. Se lleva el capital consigo. Esto es una cosa que no estamos muy acostumbrados. Cuando si una persona es socio de una sociedad anónima, lo que hace, el capital se queda en la sociedad anónima. Lo que hace es vender las acciones y recibe el precio, pero el capital se queda. Aquí no, porque se supone que el trabajador ya ha hecho su aportación con el trabajo diario que ha estado haciendo a lo largo de los años. Es interesante, hay muchos ejemplos históricos donde se ha relacionado el cooperativismo con las luchas de los trabajadores para salir adelante. Aquí yo quiero hacer referencia a dos ejemplos concretos que yo creo que son muy interesantes y yo creo que aquí son muy aplicables en el contexto en general nuestro. Uno es el de la crisis de Argentina que tuvo lugar en el año 2000-2001, la famosa crisis del corralito y del corralazo, etc. Aquí hubo un auge de las empresas recuperadas, empresas que fueron abandonadas por su empresario y que los trabajadores las ocuparon, si quieres puedes ocupar con K, digamos, las ocuparon, digamos, de hecho. Eso era legal, totalmente ilegal, porque no tenían derecho a estar allí, pero eso era lo que daba salida, eso era lo que les daba de comer. Llegó un punto en que este fenómeno se extendió hasta tal magnitud que el gobierno tuvo que medio hacer la vista gorda ante esta ilegalidad, porque realmente eso era lo que estaba llevando adelante la economía de muchas familias. No podían hacer caso omiso a este fenómeno. Y algunas de esas empresas cooperativas estuvieron luchando para organizarse y legalizarse y siguen funcionando a fecha de hoy. Otros ejemplos interesantes son, por ejemplo, el famoso movimiento de los sin tierra de Brasil. Esto es desde un punto de vista más agrario, pero es un fenómeno también similar. Son personas que se organizan para ocupar tierras y trabajarlas y dar salida a la vida de un montón de familias y siempre de forma económica y asamblearia. Todo esto, yo os he explicado una especie de mundo idílico y maravilloso. Un dato así que os quiero dar, y es que mientras se ha destruido muchísimo empleo, en Cataluña el cooperativismo ha creado empleo. Ha creado empleo. Concretamente, tengo aquí un informe de la Confederación de Cooperativas de Cataluña, de que habla de que en el año 2014 respecto a 2013 se había incrementado un 11% el empleo existente el año anterior en las cooperativas. Hablamos de un nivel micro, es decir, la mayoría de cooperativas son muy pequeñas, son 3, 4, 5 personas, algunas un poco más grandes, 10, 15, en la que yo trabajo somos unas 100 personas, es una excepción. Lo normal son pequeños, pero en este nivel muy pequeño no se destruye empleo, se crea empleo, muy poquito, en todas cosas porque son ellos mismos. Es muy difícil despedir a un compañero que te relaciones con él de igual a igual, es mucho más fácil. Una situación de superioridad, tú eres el empresario, tú eres el emprendedor despide. No, si estamos de igual a igual es muy complicado, pero muy complicado desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista más psicológico relacional. Si es tu compañero y tú te relacionas con él como compañero, es muy difícil de echarle, salvo que haya un conflicto realmente muy gordo, muy irresoluble. Pues partiendo de esta realidad, lo cierto es que, bueno, la cosa no está exenta de contradicciones, ni mucho menos. Seguramente muchos de vosotros habéis conocido experiencias cooperativas y más de uno me podrá decir experiencias que han salido del todo bien, ¿no? Es normal, porque yo siempre digo lo mismo, la pureza no existe, la pureza es imposible. La cuestión no es que no existan contradicciones, porque las va a existir. La no contradicción es imposible por definición. La cuestión es salir de la contradicción que nos va creando en la práctica de la forma más digna posible y más coherente con la idea asamblearia. Y bien, no me quiero enrollar demasiado más porque estáis deseando todos escuchar a Eduardo. Y ya está, sin más.